Luque. Vamos a empezar la resolución de las preguntas respecto al área pediátrica. Empezando, ¿no? En el tratamiento de la tosferina, el tratamiento de elección es alternativa A, penicilina, cefalexina, alternativa C, amikacina, alternativa D, eritromicina, alternativa D, ciprofloxacina. Todos sabemos que la tosferina, ¿no?, es una enfermedad que compromete básicamente un síndrome. Entre este síndrome tenemos, ¿no?, lo que conocemos como el síndrome pertussoide, Bordetella pertussis o pertussis. Ya no se habla mucho de Bordetella pertussis, ya se habla más de síndrome pertussoide, pero clásicamente la tosferina se refiere al componente de la tos quintosa, ¿no? ¿Qué es la Bordetella pertussis? ¿No? Es una enfermedad tóxico-infecciosa ocasionada por la Bordetella pertussis, que es un gran negativo, que su característica más importante es producir la tos en quintas y efectos sistémicos. O sea, efectos no solamente a nivel del aparato respiratorio, sino podemos ver efectos a nivel del sistema nervioso central. Hay tanta presión que muchas veces en pacientes ocurren con sangrados intercerebrales. A veces algunos pacientes tienen tanta presión que ocurren con dolor abdominal, etc., ¿no? Afecta con mayor frecuencia a lactantes, o sea, la severidad es mayor mientras más pequeño sea el niño, y a niños de una edad menor, ¿no? Dentro de la etiopatogenias encontramos básicamente dos tipos. Uno que son las moléculas de adhesión y segundo que son las toxinas. Las moléculas de adhesión, ¿qué es lo que hacen? Básicamente lo que hacen es favorecer la entrada del bacilo de la Bordetella pertussis hacia las células intraepiteliales del aparato respiratorio, ¿ya? Y luego estos, una vez que ingresan, se adhieren, produce su efecto tóxico, ¿no? Y acá intervienen los componentes de las citotoxinas. La clínica característica de esta enfermedad, ¿no?, es que el periodo de incubación es básicamente de 7 a 14 días y tiene tres fases, ¿no?, que son importantísimas de destacar. Uno, la fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalecencia. La fase catarral, que como promedio dura más o menos de 5 a 7 días, su sintomatología es básicamente como un cuadro gripal inespecífico y una tos nocturna que muchas veces nos llama la atención. ¿Por qué es importante establecer estas tres fases? Porque en la fase catarral clásicamente es la fase donde al iniciar el tratamiento ya podemos alterar el curso natural de la enfermedad. Pero nadie piensa en síndrome pertussoide o Bordetella pertussis en la fase catarral porque puede pasar como un simple resfrío o una simple enfermedad inespecífica del aparato respiratorio de vías altas, ¿no? La fase paroxística, donde característicamente tenemos las tos quintosas, un golpe de tos de 15 a 60 y cada vez de intensidad cada vez creciente. El periodo de duración de esta fase aproximadamente es de 4 a 6 semanas, donde existe una tos característicamente quintosa y vamos a encontrar la expectoración del tapón mucoso espeso, que es lo que hace que el paciente tenga esta tos quintosa, ¿no? Los vómitos, por la intensidad de la tos, muchas veces pueden ser emetizantes, ¿ya? Y va seguido de un aumento de la presión venosa, edema periorbitario, petequias, epístasis por aumento de la presión venosa, ¿no?, producto de los accesos excesivos de tos. En esta fase, normalmente uno ya piensa en el diagnóstico, ¿no? Entonces el paciente característicamente viene con esas tos quintosas, ¿no?, episodios de 5 o 6 episodios de tos, seguido de un gallito expiratorio, que es característico del síndrome pertussoide. Después de esta fase que dura de 4 a 6 semanas viene el episodio o la fase de convalecencia, que es la recuperación progresiva. Los paroxismos de tos ya poco a poco comienzan a disminuir y el paciente comienza, entre comillas, a presentar. Luego de estos episodios, acá vemos el tratamiento, ¿no? En la alternativa remarcaron varios componentes de antibióticos. Definitivamente el tratamiento de elección para la Bordetella pertussis vienen a ser los macrólidos, ¿no? Dentro de los macrólidos, el clásicamente establecido es la eritromicina a dosis de 50 miligramos por kilo día, repartido dividido en 4 dosis, con una duración que va para algunos 10 días, para otros 14, otros hasta 21 días de tratamiento, ¿no? Otras alternativas, también de macrólidos, tenemos las acitromicinas, ¿no?, cuya duración de 5 días es tan efectiva como la duración extensa de la eritromicina. Pero el tratamiento de primera línea, como ya mencionamos, es la eritromicina y en general los macrólidos en general. El tratamiento de sostén está en el balance hídrico, tener en cuenta las infecciones sobreagregadas, sobre todo la neumonía bacteriana, que viene a ser la coinfección sobreagregada más frecuente y más importante. Entonces la alternativa a contestar sería la eritromicina, ¿no?, que es la alternativa D. En la siguiente pregunta tenemos un lactante de 6 meses, inicialmente sano, que bruscamente cursa con rinorrea, luego dificultad respiratoria
Al examen físico se le encuentra taquineico, sibilancias, sucrepitantes, generalmente expiratorios. ¿Cuál es el diagnóstico? Primero lo que tenemos que ver acá, enmarcar en el grupo etario, ¿no? Entre las alternativas tenemos aspiración de cuerpo extraño, resfrío común, neumonía intersticial, neumonía espástica y bronquiolitis, ¿no? Bueno, la aspiración de cuerpo extraño es frecuente en niños pequeños, es frecuente, pero no es tan frecuente en niños de 6 meses, ¿no? La aspiración del cuerpo extraño es súbito, definitivamente es súbito, pero ¿no? Este episodio súbito hace que si no se resuelve, el paciente llega a la asfixia y obviamente se muere. Como que por ahí nos hace dudar. Entonces, tenemos entre las alternativas la enfermedad pulmonar intersticial. Uno, la enfermedad pulmonar intersticial clásica es una enfermedad del adolescente o del adulto joven. En el neonato puede haber, pero es extremadamente rara. Por eso se llama enfermedad pulmonar intersticial neonatal, ¿no? O congénita, algunos llaman. Entonces, a los 6 meses es difícil que comiencen sus primeras manifestaciones. Hay numerosas enfermedades que pueden generar la enfermedad pulmonar intersticial, ¿no? En algún momento su evolución, ¿no? Está secundada por fenómenos inflamatorios o fibróticos de esta estructura. Existen más de 100 entidades diferentes que entran dentro de la enfermedad pulmonar intersticial. Característicamente, la forma de enfermedad pulmonar intersticial más frecuente es la enfermedad pulmonar idiopática, ¿no? Cuyo grupo etario de presentación son entre los 20 y los 40 años, ¿no? Muy distante al grupo etario que manifiestan en la pregunta. Después hay otros de etiología conocida y de etiología desconocida. De etiología desconocida es cuando vemos secundario A, secundaria tuberculosis, amicosis, virosis, etc., ¿no? O inhalación de partículas inorgánicas como la neumoconiosis, la silicosis, la asbestosis o la beriliosis. O inhalación de partículas orgánicas como el pulmón del granjero, pulmón del criador de palomas, etc., ¿no? Los medicamentos como los antineoplásicos como la bleomicina, también la ciclofosfamida, el metotrexate, busulfán, etc. Las radiaciones, la respiración de cuerpo de reflujo gastroesofágico de manera crónica también pueden condicionar, ¿no? Y dentro de la etiología desconocida, una gran cantidad de entidades. De ella, la que hay que remarcar es la fibrosis pulmonar idiopática, que es la causa más frecuente de enfermedad pulmonar intersticial, cuyo pico de presentación se da entre los 20 y los 40 años, ¿no? Esta entidad de bronquiolitis, ¿no?, que encontramos en las alternativas, definitivamente es la más acertada. Uno, por el grupo etario, ¿no? La bronquiolitis se define como el primer episodio agudo de sibilancias con síntomas de enfermedad respiratoria de inicio viral y que luego tiene compromiso respiratorio bajo, que afecta por lo general a lactantes menor de 24 meses. Nuestro paciente tiene 6 meses, o sea, está dentro del grupo etario, ¿no? Estos criterios se llaman criterios de Maconochie, que muchas veces ha sido rebatido, pero hasta la actualidad es el que más se acepta, ¿no? O sea, primero, grupo etario menor de 24 meses, primer episodio de sibilancias, signos de enfermedad respiratoria alta, o sea, puerta de ingreso como un catarro, de conjuntivitis o sencillamente síntomas inespecíficos, y luego tienen enfermedades o signos de obstrucción bronquial, ¿no? El virus social respiratorio definitivamente es la causa más frecuente de bronquiolitis, más o menos hay veces que refieren 50%, 75% hasta 95% de los casos son secundarios al virus social respiratorio. Definitivamente el adenovirus, el virus de la influenza, la parainfluenza, los micoplasmas también pueden producir, ¿no? Pero lejos el sincicial respiratorio es la causa más frecuente de bronquiolitis. Cuando hablamos de bronquiolitis también tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. Entonces, existen ciertos factores de riesgo que condicionan. Uno, están secundados por la edad. Por eso que normalmente se dice que todo paciente con signo o sospecha de bronquiolitis menor de 3 meses se tiene que hospitalizar, porque pueden hacer formas más graves de enfermedad. Segundo, ya, aquellos prematuros, ¿no? Porque también pueden hacer forma más severa de enfermedad, o aquellos que tienen patología concomitante como fibrosis quística, enfisema lobar, hipoplasia pulmonar, los cardiópatas, ¿no? O los inmunosuprimidos, ¿no? Que pueden hacer formas severas y incluso llegar al éxito letal y a la muerte. El diagnóstico es eminentemente clínico, ¿ya? Sobre todo en un ambiente epidémico, comienza como un catarro de vías altas que después de 2 o 3 días el paciente comienza a tener cuadros de obstrucción bronquial, ¿no? Y para valorar tenemos las escalas clínicas, la más utilizada es la escala de Birman y Pearson, ¿no? Entonces la alternativa más acertada en el grupo etario que nos refieren en la pregunta es la alternativa A. También tenemos que tener en cuenta los distractores, ¿no? Como digo, la aspiración del cuerpo extraño se puede dar en niños pequeños, se puede dar, ¿no? Por lo general, muchas veces la mamá le pone ganchitos a las niñas, ¿no? Esos ganchitos chiquitos en forma de mariposita o en forma de osito,
La niña se coge la cabeza, se lleva a la boca y obviamente traga el cuerpo extraño. Muchas veces pasan al esófago y otros pasan a nivel de la tráquea, ¿no? Y producen obstrucción. Dependiendo de la localización de la obstrucción, va a haber la sintomatología. Si es supraglótica, puede producirse bruscamente tos, disnea con la intención de eliminar el cuerpo extraño. Va a haber dificultad para la deglución, celorrea y los cambios de voz, ¿no? Si es a nivel laringio, una obstrucción bronquial puede provocar síndrome de estridor, afonía, tos, odinofagia, hemoptisis, sibilancias y obviamente disnea, ¿no? Mientras más obstruido sea el paciente, va a producir síntomas que van progresivamente a llevar a la asfixia, ¿no? ¿Ya? En la siguiente pregunta tenemos, ¿no? Niño de 4 años de edad que presenta fiebre y odinofagia, hora después presenta dificultad respiratoria, cianosis, se le nota tóxico, con la boca entreabierta y cialorrea. Además hay una hiperextensión del cuello. ¿Cuál es el diagnóstico, no? Entonces, acá es importante conocer qué cosa, ¿no? Uno, la edad. Segundo, ¿no? Que rápidamente el cuadro progresa y el niño luce tóxico. ¿Ya? Boca entreabierta, probablemente porque hay dificultad para la deglución, y esto también es ocasionado por una cialorrea. Entonces, la alternativa tenemos laringitis, B, epiglotitis, C, gingivoestomatitis, la D, la herpangina y la E, la amigdalitis. Vamos a desglosar cómo podemos enfocar. Obviamente, la respuesta más aceptada corresponde a la epiglotitis, ¿no? ¿Por qué la epiglotitis? La epiglotitis clásicamente podemos decir que es una celulitis bacteriana de las estructuras de la supraglotis. Al estar totalmente inflamada las zonas glóticas o supraglóticas, obviamente el pasaje de aire va a ser cada vez más difícil, por lo cual el paciente nota con un hambre de aire y luce tóxico. Va a haber un dolor, como es una celulitis, va a haber edema, inflamación, y esto ocasiona dolor, que imposibilita muchas veces la deglución. Hay tanta producción de saliva secundaria a la inflamación que el paciente necesariamente tiene que estar en una posición de hiperextensión para favorecer la eliminación de la cantidad de saliva que produce. Se produce una hipersalivación o cialorrea. Clásicamente puede ocurrir en niños de 2 a 6 años, pueden ser en menos, pueden ser en más, pero es el grupo etario más frecuente, ¿no? Puede ocurrir a cualquier edad y su incidencia aumenta por lo general en las épocas de invierno. Dentro de la fisiopatología, el germen más común, lo cual no significa que sea el único, es el Haemophilus influenzae, que se identifica más o menos más del 90% dentro de los agentes etiológicos de epiglotitis. Por eso que algunos llaman epiglotitis infecciosa, ¿no? ¿Ya? Que puede ser, esta Haemophilus influenzae normalmente puede ser parte de la flora normal o algunas veces puede ser adquirida por una contaminación respiratoria a través de la gotita de fluye de una persona que esté infectada. El cuadro clínico, los 3 signos más comunes de la epiglotitis es la fiebre de inicio súbito, el paciente luce febril, 39, 40 grados, dificultad para respirar, ya que esta celulitis de la zona de la supraglotis produce que el paciente no pueda respirar porque el aire no pasa adecuadamente, y la irritabilidad. El paciente tiene una sensación de muerte, está irritable, está fastidiado con una cialorrea o una hiperextensión del cuello. Los niños usualmente llegan con una apariencia tóxica, ¿no? Tales algunos que llaman epiglotitis tóxica, con signos clínicos de obstrucción de la vía aérea superior, un exterior inspiratorio marcado, taquimia, celorrea, hay disfagia y el habla se ve limitado definitivamente por el dolor. En realidad las epiglotitis vienen a ser una emergencia médica, ¿no? Algunos incluso son más agresivos y dentro del tratamiento plantean la intubación precoz, por ejemplo 48, 72 horas, ¿no? Al mismo tiempo se inicia el tratamiento antibiótico que cura básicamente el Haemophilus influenzae. Entre estos antibióticos tenemos de primera línea la cefalosporina de tercera generación, o sea, la ceftriaxona, a dosis de 80 a 100 miligramos por kilo por espacio de 10 días, o también como alternativa tenemos el cloranfenicol. El paciente mejora, disminuye el edema de la celulitis de las zonas supraglóticas, ¿ya? Y se retira después de 2 a 3 días como promedio del tubo endotraqueal, ¿no? Y el paciente obviamente va luego a la mejoría. Entre los elementos distractores de la pregunta mencionada tenemos la laringitis aguda. La laringitis aguda, su otro nombre es el CRUP. El CRUP, ¿qué cosa? Es un síndrome, ¿no? El CRUP puede ser una laringitis, una laringotraqueobronquitis o una laringotraqueitis, ¿no? Esos son los componentes del síndrome CRUP. Que el paciente luce tóxico, por lo general no luce tóxico, ¿no? Lo más característico del CRUP es la tos perruna o tos de foca, ¿no? O tos, algunos llaman cruposa, ¿no? Es una causa frecuente de obstrucción de vías aéreas superiores
y representa más o menos el 15 al 20% según diversas series de infecciones respiratorias en general. Es un síndrome caracterizado por la presencia de un grado variable de tos perruna, que es el signo más patognomónico característico del CRUP, estridor y dificultad respiratoria. Generalmente no es muy intensa, en algunos casos hay CRUP severo, pero por lo general son intermedios, ¿no? O leves. En la laringitis aguda, por ejemplo, aparece clásicamente entre los niños entre 3 meses y 6 meses, a diferencia de la epilotitis que se da en niños más grandes, ¿no? De 3 meses, 6 meses hasta 3 años, ¿no? La epilotitis tenemos entre 2 y 6 años, con incidencia máxima en el segundo año de vida durante el otoño y el invierno. Predomina por lo generalmente en varones en una relación de 2 a 1 respecto a las niñas. Los gérmenes causales, definitivamente la parainfluenza tipo 1 es el germen más frecuente. Tenemos otros como la reinfluenza 2, reinfluenza 3, ¿no? Tenemos también el virus de la influenza, tenemos los adenovirus, el virus social respiratorio, etcétera, ¿no? La etiología es poco frecuente de tipo bacteriano, pero los Mycoplasma pneumoniae son responsables más o menos del 3% de los casos de estas entidades, ¿no? Entre las otras alternativas tenemos la gingivoestomatitis herpética. Bueno, que no, por lo general el paciente no luce tóxico, puede tenerse alorrea sí por la inflamación que ocurre en todo el tracto de la boca, ¿no? La gingivoestomatitis herpética se considera una prima infección producida por el virus herpes tipo 1, ¿no? Que se caracteriza por la aparición en los labios, en las mucosas, en las encías, incluso en la garganta e incluso en el esófago, de úlceras herpéticas muy dolorosas que dificultan la ingestión de los alimentos. El paciente no luce tóxico, sí luce con bastante hambre porque no puede deglutir adecuadamente por el dolor intenso que tiene, pero característicamente es una infección o las manifestaciones es en casi toda la boca. Esta enfermedad, como es viral, es autolimitada. Su tiempo de evolución más o menos es de 7 a 10 días. Por eso cuando tenemos un paciente con esta característica, siempre hay que informar a los familiares que la duración del cuadro va a ser de 7 a 10 días y probablemente esos 7 a 10 días el paciente va a comer menos, ¿no? Y de ahí viene la indicación de los líquidos claros, dieta blanda, etcétera, ¿no? Para que no aumente el dolor. La herpangina ya es una infección producida por el Coxsackie virus tipo A, ya tiene un periodo de incubación de más o menos de 2 a 10 días. Lo característico son la cantidad de lesiones que producen a nivel de la zona periuvular, ¿no? O sea, la gingivoestomatitis puede haber en zona uvular, puede haber, pero generalmente también es en la lengua, en las encías, en las mucosas, etc. La diferencia de la herpangina, que básicamente son lesiones, ¿no? De tipo vesiculares a nivel de la zona periuvular, ¿no? Otra característica que produce fiebre alta y su evolución en relación al tiempo es muy parecido al de la gingivoestomatitis, también de 7 a 10 días, ¿no? Va a haber un dolor localizado, lo cual muchas veces dificulta la dilución en el paciente. Entonces la alternativa correcta en esta pregunta viene a ser la epiglotitis infecciosa, cuyo agente etiológico más frecuente y más importante viene a ser el Haemophilus influenzae. En la siguiente pregunta, ¿no? Preescolar con fiebre, disfagia, dolor faríngeo, al examen lesiones blanquecinas amarillentas en amígdalas y adenopatía submaxilar, ¿no? Entre las alternativas tenemos la mononucleosis infecciosa, las amigdalitis virales, las amigdalitis bacterianas, la herpangina y la estomatitis herpética. Vamos a ir desglosando poco a poco cada una de ellas. Cuando decimos lesiones blanquecinas o purulentas a nivel de amígdala, se nos viene a la cabeza 3 patologías básicamente, ¿no? Epstein-Barr, adenovirus y el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Lejos, ¿no? Los agentes etiológicos que producen más supuración vienen a ser los agentes virales. El agente bacteriano viene a ser el causante del 25 a 30% de patología amigdaliana de tipo supurativo. Pero vamos a ver, no solamente es la única manifestación, hay otras manifestaciones, ¿no? ¿Ya? Mononucleosis infecciosa clásicamente es secundaria al Epstein-Barr, ¿no? Entonces, la alternativa correcta acá vendría a ser la amigdalitis bacteriana. ¿Por qué la amigdalitis bacteriana? Porque tiene todas las características clínicas de una amigdalitis bacteriana. Primero, la odinofagia o el dolor a la deglución. Es de inicio súbito, disfagia importante, fiebre y adenopatía cervical anterior grandes y dolorosas, ¿no? Y obviamente en algunos pacientes tenemos los clásicos zonas supuradas a nivel de las amígdalas. Los agentes etiológicos son muchos, pero lejos el agente etiológico más frecuente viene a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Cuando uno piensa en tratar con antibiótico una faringoamigdalitis supurada, de primera intención uno piensa en tratar de cubrir este germen.
Uno no piensa tratar como agente de primera línea la Neisseria, la Yersinia, no. Cuando tratamos una faringomitis supuramos lo hacemos tratando o pensando en el germen, el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Se ha tratado de más o menos cuantificar estos criterios, no está muy bien no es muy bien aceptado, porque tenemos los criterios de centro para faringomitis supurada. Entre estos criterios tenemos el inicio brusco de la fiebre, ¿no? Por encima de 38, adenopatía cervical anterior de gran tamaño y dolorosa, gran componente exudado midalar que no es patognomónico, porque ya vimos que en los adenovirus y los Epstein-Barr también es posible encontrar el exudado midalar, ¿no? Ausencia de tos y ausencia de un signo inespecífico catarral, ¿no? O sea, rinitis, conjuntivitis, ausencia de un aporte de entrada viral, ¿no? Entonces, todas estas características tiene nuestro paciente que refieren en la pregunta. Cuando decimos amigdalitis vírica, es muy inespecífico, ¿no? Estamos diciendo solamente inflamación de las amígdalas que es secundaria a un virus, que puede ser la mononucleosis, el herpes, el novirus, influenza, etcétera, ¿no? Y así bien es cierto, las faringoamigdalitis virales son las causas más frecuentes, pero no entran dentro de la característica, es muy inespecífico decir una amigdalitis vírica, ¿no? Cuando tenemos la mononucleosis infecciosa, ¿no? Cuando nos hablan de mononucleosis infecciosa tenemos que decir que es un síndrome mononucleoso. El síndrome mononucleoso no solamente son, ¿no?, amígdalas grandes, sino tienen otro componente del res, ¿no?, que son la hepatomegalia y la esplenomegalia. Entonces, el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa es el virus del Epstein-Barr, ¿ya? Por lo general también da hepato y esplenomegalia, ¿no?, que es importante destacar, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente de la misma edad probablemente, con fiebre, ¿no?, odinofagia, ¿no?, adenopatía cervical grande y dolorosa, hepatomegalia, esplenomegalia, nosotros estamos en todo derecho de sospechar una mononucleosis infecciosa. Pero nuestro paciente no tiene síntomas, otros signos del res, no tiene hepato ni esplenomegalia. Y aparte, por lo general, el virus de Epstein-Barr, ¿no?, su pico de presentación, por lo general, es en adolescentes, ¿no? La vía de transmisión es a través de la transmisión de la saliva, por eso algunos lo llaman como la enfermedad del beso. Aproximadamente la mitad de pacientes tienen esplenomegalia y solo un 10%, esplenomegalia y solo un 10% de hepatomegalia, ¿no? Entonces la alternativa más acertada vendría a ser la amigdalitis bacteriana. Ya describimos la vagina, ¿no?, en la anterior, que no tiene nada que ver con nuestro paciente. En la siguiente pregunta, ¿no?, lactante que presenta deshidratación leve o moderada y distensión abdominal. Entonces, nosotros vemos que dentro de las enfermedades diarreicas, ¿no?, la complicación más común viene a ser la deshidratación. Lejos es la complicación más común de una enfermedad diarreica aguda. Dentro de otras complicaciones tenemos, ¿no?, por ejemplo, los ilioparalíticos, ¿no?, a veces los trastornos hidroelectrolíticos o los componentes ya sistémicos, ¿no?, como infecciones sistémicas como sepsis, etc., ¿no? Entonces, dentro de estos pacientes que están deshidratados, debemos pensar, ¿no?, en algunas características de dentro de la misma enfermedad. La hiponatremia, ¿no?, generalmente es la causa. Ahora, cuando hablamos de deshidratación por diarrea, ¿no?, la forma más frecuente de deshidratarse es la normonatrémica. 80% de pacientes con deshidratación secundaria por diarrea son normonatrémicos, ¿no? Y ese 20% se divide entre los hiponatrémicos y los hipernatrémicos. Pero las características clínicas son diferentes, ¿no? La hipocalemia es una buena alternativa que está asociada generalmente a un hilo metabólico asociado por la excesiva cantidad de líquidos, ¿no?, y electrolitos que pierde a través de la deposición. La hipomagnesemia no puede usar con debilidad en el paciente porque tiene otra característica que vamos a estudiar, igual que la hipercalemia y la hipercalcemia. Entonces la alternativa más acertada vendría a ser la hipocalemia, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pérdida extrarrenal, en este caso intestinal, o sea, a través de la deposición de líquidos y electrolitos, que produce un hilio paralítico, que es una complicación también de las diarreas, ¿no? La frecuencia del hilio paralítico por lo general es estimada más o menos en casi el 10% de los, el 2% de los pacientes con diarrea, ¿ya? Es más frecuente mientras menor edad tenga el paciente. Incluso se dice que es más frecuente en menor de 2 años. Los elementos distractores tenemos la hiponatremia. Como ya mencionamos, la hiponatremia no es la causa más frecuente de diarrea. ¿Paramos? ¿Aló? Sí, sí, Rolando, ya lo recibí. ¿Ya? Ya, yo te aviso más tarde. ¿Ya? Ya, 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 ya,
¿ya? 3, 2, 1, va. Ya. Entre los elementos distractores, ¿no?, que están dentro de la pregunta tenemos la hiponatremia. Como mencionamos, la deshidratación más frecuente es la deshidratación normonatrémica. Y el 80% son normonatrémicos y el 20% está dividido entre la hiponatremia y la hipernatremia. La hiponatremia básicamente va a ocultar con disminución de todo el sensorio del paciente, hipotonía, etcétera, ¿no? Cosa que no tiene nuestro paciente. La hipomagnesemia, ¿no?, que significa niveles de magnesio extremadamente bajos, va a producir debilidad muscular, confusión, disminución de los reflejos. Puede haber movimientos entrecortados como también hipertensión arterial y ritmos cardíacos irregulares, que es lo característico de la hipomagnesemia. La hipercalemia está asociada fundamentalmente a arritmia cardíaca y alteración neuromuscular. La hipercalcemia puede producir distensión abdominal, pero no es causada por deshidratación, ¿no? La hipercalcemia generalmente es secundario a componente de alguna enfermedad renal, ¿no? Es difícil o es poco frecuente que sea secundaria a deshidratación, ¿no? A nivel gastrointestinal, la hipercalcemia va a ser náuseas, vómitos, estreñimiento y distensión abdominal, ¿no? Pero su componente fisiopatológico básicamente es endocrinológico o renal. Entonces la alternativa más correcta viene a ser la hipocalemia, ¿no?, que cursa con distensión abdominal, lo que conocemos como ileoparalisia. En la siguiente pregunta, ¿no?, que viene a ser ya del campo de la neonatología, dice: recién nacido con peso de 4 kilos, con periodo exclusivo prolongado, tiene tumoración cefálica que no sobrepasa las suturas, ¿no? Entonces estamos hablando de un paciente que tiene una tumoración con exclusivo prolongado que probablemente sea un trauma obstétrico, ¿no? Las alternativas que se plantean tenemos el cefalohematoma, el caput succedaneum, el hematoma subgaleal, el absceso subcutáneo y los quistes subcutáneos, ¿no? Vamos a desglosar cada una de estas alternativas. El cefalohematoma definitivamente corresponde a la alternativa porque ¿qué cosa es el cefalohematoma? Es un acúmulo de sangre ubicado debajo del cuero cabelludo producido por una hemorragia subperióstica, ¿no? O sea, es localizado, tal como tiene el paciente, ¿no? Está asociado generalmente a trabajo de parto prolongado. Su incidencia también en prematuros también es frecuente. Su incidencia va entre 0,5 a 1,5 de los nacidos vivos. Es muy raro, ¿no?, en los nacidos antes de las 36 semanas, por eso su observación es mayor en prematuros. Generalmente es unilateral, sus márgenes no rebasan los límites de la sutura. Esto es importantísimo, ¿no? Ya no suelen aparecer hasta algunas horas e incluso 2 días hasta 3 días después del parto, ¿no? Y la piel de la zona parecería afectada, pero por lo general poco a poco eso se va reabsorbiendo. Se puede asociar algunas veces con una fractura lineal subyacente. Hay series que describen 1%, hay series que describen hasta 20% de casos asociados a una fractura lineal subyacente. La evolución por lo general es la resolución espontánea que se da 1 a 2 meses con en algunas veces calcificación residual ocasional. Nunca se debe punzar ya un cefalohematoma, ¿no? Por lo general esto es una consulta frecuente ya en la primera semana de vida, en la primera consulta que hace el pediatra al neonato. La madre consulta porque ve una tumoración en su niño, ¿no? Evaluamos, tiene una localización localizada, ¿no? No rebasa las suturas, ¿no? Preguntamos el antecedente, de repente es un niño que nació antes de las 36 semanas, ¿no? Nació por vía vaginal, el parto fue un poco complicado, bueno, y presenta su cefalohematoma, ¿no? Lo que debemos hacer es tranquilizar a la madre, esperar que el tiempo haga lo que tiene que hacer, ¿no?, que es la reabsorción, que algunas veces se puede calcificar. Cuando hay un cefalohematoma, ya dependiendo del tamaño, puede pasar 3 cosas. Uno, que se calcifique, otro, que se reabsorbe totalmente, otro, que se carnifique, que quede como una masa blanda, ¿no? Y eso hay que decirle a la familia. Otras patologías que también suelen asociarse con tumoraciones en los recién nacidos a nivel de la zona cefálica es el caput succedáneo. El caput succedáneo normalmente viene a ser un edema o una acumulación serosa, subcutánea o una acumulación sanguínea extracraneal, ¿no? No está por debajo del periósteo, está por fuera de la bóveda craneana. Como está por fuera no tiene márgenes definidos porque pueden pasar todas las suturas, ¿no? Causada por la presión afectada, ¿no?, sobre el cuello uterino angosto, ¿no? A veces el paciente ya comienza en el mismo intraútero, comienza un poquito a golpear la zona de la pelvis materna, ¿ya? Y esto puede producir un edema de las zonas superficiales de la piel.
¿ya? El caput sucedáneo viene en latín cabeza sustituida, ¿no? Entonces estos pacientes característicamente van a ver un edema que es importante, pero que no está localizado, a diferencia del cefalohematoma. Este gráfico es importante, ¿ya? Porque nos permite diferenciar, ¿ya? Las localizaciones de los cefalohematomas, por lo general, o de las lesiones que podemos ocurrir en el trabajo de parto. Como observan, ¿ya? Ahí se encuentran las divisiones en la zona del hueso, por encima del hueso, ¿ya? Podemos encontrar, o por encima del hueso de la bóveda craneana, podemos encontrar el cefalohematoma y el caput sucedáneo. La diferencia que el cefalohematoma es un acúmulo de sangre a nivel de la zona subperióstica, a diferencia del caput sucedáneo que se encuentra por encima de esta zona subperióstica, ¿no? ¿Ya? Otra patología que también se puede encontrar como sangrado es el hematoma subgaleal, ¿ya? Cuya limitación viene a ser porque se encuentra por encima de la zona perióstica y por debajo de la galea, ¿no? Es raro, más frecuente es el cefalohematoma que el hematoma subgaleal. Y tenemos los hematomas epidurales, ¿no? Que ya vienen a ser otro tipo de patología. Pues esta diferenciación es importantísima para tener en cuenta en el paciente. La alternativa correcta viene a ser el cefalohematoma.